dice, miren, yo no quise hablar de este tema. Hemos hablado de depresión en otras ocasiones. Como usted dice, es un tema que nunca, de nunca acabar. Es un tema que aunque uno hable en algún momento, siempre quedan cosas y siempre aparecen personas que tal vez van a escuchar por primera vez esta interacción. Quiero enfocarme porque he visto últimamente y me causa preocupación muchos jóvenes, adolescentes, que de alguna forma u otra, no sé si es común, pero uno tal vez entendería que no, o yo por lo menos entendería que no, pero veo muchos jóvenes, adolescentes que están padeciendo de depresión. Y muchas Ujú. veces pasan desapercibidos o no se le da la importancia, los padres no le damos la importancia porque entendemos que tal vez son los tiempos de la adolescencia, los cambios de la adolescencia y eso tal vez uno dice, bueno, es que está en este proceso, ¿verdad? Donde está conociéndose y todavía está pasando de niño a adulto, entonces esas cosas que pasan, pero realmente hemos visto casos de jóvenes que conozco un caso de un niño, de un joven que se suicidó porque tuvo Ujú. una situación con una novia, que la novia no lo quería y se tiró de un piso, ¿verdad? De un alto piso y de verdad que son de esos casos así que se presentan y otros más. Entonces me gustaría, dice, que habláramos de esto de la depresión, pero nos enfocáramos en esa edad, en esa etapa de la adolescencia y cómo nosotros podemos definir esa diferencia. ¿Qué tenemos que hacer como padres para diferenciar una acción tal vez natural de la edad a una acción que pudiera llevar a una depresión? Mira, lo primero que tenemos que entender que la depresión no es una moda, la depresión no es un acto de rebeldía, la depresión no es un deseo de llamar la atención, no es un muchacho con J la P, no Ujú. es un muchacho que tiene el fuñímetro alto, no. Nuestros niños y adolescentes se deprimen y se deprimen muchísimo más de lo que pensamos. La depresión es un trastorno del estado del ánimo que va a afectar básicamente, obviamente, la estructura psicológica de ese ser humano. Va a afectar su sistema de creencias, sus ideas, sus estados de ánimo, sus emociones, su conducta y va a impactar todo lo relacional, porque el que se deprime, ojo, no es que yo me levanté hoy depre. No, usted no se levanta depre, usted no se levanta Claro, deprimido. La depresión es un elemento que se va dando con síntomas y signos, pero en este caso síntomas básicamente, que van de manera gradual impactando la vida de ese ser humano. Y en jóvenes hemos de decir que están obviamente ya más culturizados sobre la atención en salud mental, Pablo, porque se ha hablado mucho y gracias a Dios como que se le está prestando atención a eso, pero en años anteriores un niño se deprimía y no teníamos ni registro, porque era como que impensable que un niño de claro, 9 o 10 se deprima, claro. o un adolescente de 14 de que con ideación suicida, no, pero que eso es mentira. Llegábamos a los niveles donde no teníamos, ya sí tenemos, no teníamos registro de suicidio infanto-juvenil porque se entendía que eso no podía pasar. O sea, Claro. un adolescente que se decidía lamentablemente lanzar de un balcón o algo. No, eso fue un accidente, eso no fue que se lanzó, eso fue un accidente, fue que cayó. Porque era impensable para el adulto que un niño o niña que entre comillas tiene su vida resuelta esté deprimido, pero lo está. ¿Qué pasa? Que dentro de las causas de la depresión podemos tener elementos biológicos como es una baja en litio, como son algunos desórdenes hormonales, que es importante descartar primero esa vía, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente que tenemos son causas de tipo intra y extrapsicológica. Intrapsicológica tiene que ver con esa imagen distorsionada del mundo sobre cómo a mí me tratan, sobre lo que yo veo, sobre cómo lo voy integrando a mi estructura de personalidad y a mi idiosincrasia y a mi ser y lo que pasa fuera del mundo que evidentemente también me va a impactar. ¿Cuáles cosas llevan a un adolescente a, bueno, a estar deprimido?
Lo primero y más frecuente que encontramos son estructuras de familias Ok, disfuncionales, familias donde hay violencia, familias donde hay acoso, familias donde hay una separación traumática. Ojo con lo que estoy diciendo. El divorcio no causa depresión, va a causar duelo por obvias razones, pero la depresión la causa ese mal manejo de los adultos en un proceso de separación, ese lleva y trae, esa cosificación del menor entre ve, dile a tu mamá, ve, dile a tu papá, porque tu papá esto, porque tu mamá aquello, el hablarle mal del otro al menor, el ponerlo como el chivo expiatorio o el chivo emisario, el tema de la alienación parental, ese seducir al menor con información malsana para que te quedes conmigo, eso lo va a deprimir, porque yo no le estoy hablando mal del frutero de la claro. esquina ni del que vende aguacate. Yo le estoy hablando mal de su papá o mamá, que son sus progenitores principales. A eso también le agregamos los huérfanos digitales, Pablo, que tenemos ahora. Huérfanos digitales. Tenemos ahora mismo una cantidad de huérfanos digitales abismal porque tenemos agendas hiperaglobadas. Por ejemplo, ya todos salimos 7 de la mañana a trabajar y todo el mundo arranca y el muchacho para el colegio o para el liceo, para donde esté, los padres para trabajar, pero los hijos llegan primero porque tal vez salen primero, son hijos llaveros, o sea que tienen llave de su casa, llegan a la casa en ciertos niveles económicos. Tienen tal vez una señora del servicio que opera como niñera al mismo tiempo, pero no es verdad que la niñera nada, sino que se vigila que el muchacho esté ahí y que no esté en la calle, Claro. pero no saben qué está haciendo. Pero cuando los padres llegan, eso si no tienen agendas nocturnas o jornadas de trabajo muy largas, a veces no lo ven. Y si llegan y el adolescente está en casa, el adolescente está metido en su habitación, o si de repente cenamos todos juntos, todo el mundo tiene un teléfono en la mano y yo estoy viendo TikTok, Instagram o estoy viendo cualquier cosa, perdón, Sí, deja eso. Ok, sí, un anuncio, sí, perdón. no se Sí, preocupe. entonces, cuando tenemos estos huérfanos digitales, son chicos que van creciendo con una gran sensación de abandono, porque mis padres están en casa. Sí, están en mi casa, yo lo estoy mirando, lo estoy viendo, están ahí, pero no están conmigo. Y si salimos, tú ves que todo el mundo está enganchado de un teléfono, pero no me están prestando atención. El adolescente, por naturaleza, va a entrar en su propio mundo, ¿ok? Pero eso lo sienten mucho más los pequeños, los púberes, lo sienten mucho más. Y si yo tengo a un huérfano digital en la etapa primaria de su vida, lo voy a tener obviamente en la adolescencia. Estos adolescentes que construyen un mundo en su habitación y los padres ni se enteran, pero tampoco arman actividades de integración, donde solemos más pelear por lo que tú haces o por lo que no haces que por la validación que te doy de los aspectos positivos que están dentro de casa. Esa sensación de abandono persigue mucho a los adolescentes. Otro tema muy lamentable es el acoso tanto familiar, ojo con esto, el acoso familiar y el acoso Lo que escolar. llaman el bullying ¿Dónde? hoy día, Lo que llaman el bullying. que en Todos inglés, no es la sufrimos. palabra, sí. Sí, todos en algún momento sufrimos de esto en nuestra adolescencia. El gordo, el flaco, el feo, el narizón, el cojo, el manco. Y era, vamos a decir que pasado desapercibido porque era muy sutil. Pero ahora de hace muchos años para acá, tenemos un tema de un acoso que es brutal, donde los niños, bueno, en esa época también, siempre se ha dado, pero ahora tú ves más saña en esas acciones, donde los chicos son literalmente humillados, De- vejados, Déjeme golpeados. interrumpirla ahí, licenciada, para hacerle un comentario o pregunta, porque ahí esa parte es importante y la tenía por aquí. Y es la parte esa que usted habla de eso que sucedía antes, porque realmente cuando uno estaba en en la escuela, siempre existió que el gordo, y nunca lo vio como el bullying no era ni siquiera un término, no se hablaba No. de eso, era dar cuerda, el término era tal, fulano está dando cuerda a fulano. Ujú. Y veíamos, y tal vez como jóvenes o como adolescentes, no nos dábamos cuenta
del daño que le estábamos haciendo a esa persona. Tal porque nunca el tema de la depresión, el tema nunca se Ujú, habló, o sea, nunca, no era un tema que se hablaba. Entonces, la pregunta que ujú. voy a esta pregunta, es que los jóvenes de ahora son más vulnerables, es que siempre fueron vulnerables y no se presentaban en aquel tiempo. Y agrego esa parte de la, del tema de la parte genética, ¿verdad? Si hay un factor genético que tenga que ver, porque tú dirías, bueno, entre a mí, por ejemplo, una gente me quiere hacer bullying y yo me río o no le hago caso, pero hay otros que tal vez el mismo bullying no reaccionan igual. Entonces, ¿por qué un joven pudiera tener mayor resistencia, entre comillas, sería el término, al bullying que otros? Hay factores genéticos, es un tema de comportamiento. Esas dos cosas y me gustaría que le explicaras. Perfecto, mira, podemos, en el tema de los trastornos Sí, mentales, sí. todos vamos a tener un componente genético. No es lo mismo una familia donde no hay antecedentes históricos familiares de trastornos mentales que una familia que sí, donde un abuelo se suicidó, donde una tía es depresiva, donde un tío un papá es ansioso, o sea, hay un factor importante, juega un factor importante, está como que un guardadito. Ahora bien, ese factor genético se puede potencializar con los estresores ambientales, que es el tema, y ahí viene el tema de lo que pasaba tal vez cuando éramos adolescentes, que al no tener ni redes sociales y habían sistemas más protectores, estaba el grupito de amigos que te relajaban con la enana, el gordo, el flaco, el feo. Y bueno, estaba ese grupito y tú te podías defender o te defendían. O tú lo denunciabas con la profesora y la profesora ponía un castigo porque no, porque esto, porque aquello. Pero lamentablemente ahora las vitrinas son más amplias. Ya. Ahora no estamos hablando de que los tres gaticos que te relajaban a ti están. Ahora estamos hablando de que es un grupo y que se hace de índole social y hasta con conductas antisociales, como es el tema de golpear a alguien salvajemente o denigrarlo a niveles extraordinarios, como a veces se suele ver. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que hay uno que se afecta más que el otro? Bueno, factores de resiliencia, donde tenemos una familia con una orfandad digital, por así decirlo, o familias donde hay violencia, ese menor va a ser más vulnerable a vivir acoso y por demás, he de decir que si se presenta el acoso no va a tener factores de protección, porque si no me protegen en mi familia de origen, ¿quién me va a proteger fuera de la misma? Claro. Si yo no me puedo enfrentar y poner límite y defender de mi familia, pues mucho menos lo voy a hacer del que está fuera de mi familia. Entonces ahí era hay un tema importante a trabajar, donde la depresión se va a manifestar en los jóvenes muy diferente a cómo se manifiesta en el adulto. El adulto te puede decir, bueno, yo me siento triste, yo me siento cabizbajo, yo tengo pensamientos de muerte. El adolescente se va a poner irritable al 300%. El adolescente va a aislarse. El adolescente se va a mostrar. Que de por sí, Lice, en esa etapa, ellos hacen eso al margen de la depresión. De hecho, todos los adolescentes tienen, tú le pasas una prueba, aún sin estar deprimido, te van a salir con un estado de ánimo un poco bajito. Sí, Eso es normal. ¿Por qué? Porque están en un periodo de transición, buscando la autonomía, buscando ese quien yo soy, claro. Claro, reafirmando su identidad, conocerse, conocerse, claro. Ujú. conocerse, establecer sus grupos de pares fiables y no fiables, los mismos cambios hormonales que van a tener. Recordemos que aparecen las chicas la menarquia, obviamente un mano hormonal andante, todo Sí, eso se va a tener. sí, Entonces sí. tú vas a pasar una prueba y te van a salir bajito, pero cuando tú empiezas a escuchar y a ver una exacerbación de eso, como el aislamiento, como las ideas de muerte, si cualquiera se muere, yo no sé qué yo hago vivo, yo no sé para qué para qué me trajeron al mundo, yo no sé ni quién soy, ni para lo que sirvo, ni lo que hago, y empiezan a tener una visión de túnel,
empiezan a dormir de más o de menos. El adolescente duerme mucho, yo estoy hablando de la exacerbación. Todo el que tiene un adolescente sabe que eso parece un zombie que llega y se duerme y por ahí mismo. Y tienen unas horas muy irregulares cuando no hay mucho límite, Ahora en pero vacaciones se nota mucho. En las vacaciones del se colegio. nota mucho. eh, El muchacho se acuesta, pero tú notas que sí hay un descanso, porque se acuesta tarde viendo películas y obviamente te despierta tarde. El que está deprimido no te hace el tema de acostarse tarde por ver películas, es que se acuesta y está todo el tiempo como durmiendo, como zombie. O aparece en trastorno del sueño donde tiene un insomnio permanente. Esto hay que prestarle mucha atención, porque el adolescente, la mayoría no te va a decir yo me siento mal, yo no estoy sí, bien. porque hay Ahora una bien, negación, ¿no? Hay una negación de la claro, una situación. negación. Mm, Hay una negación porque no sabe lo que le está sí. ocurriendo, nadie lo entiende, nadie lo comprende. Y es verdad, muchas veces no los entendemos y no los comprendemos. Por otro lado, tenemos el tema de que vemos a este adolescente precisamente en un estado infractuoso de comunicación con su grupo de pares. Está muy aislado. De hecho, de manera virtual y presencial. Porque recordemos que uno salía al parque, uno salía al frente, uno salía a los clubes y todo el mundo se reunía. Ahora los muchachos tienen comunidades virtuales, pero tú notas que no está en nada, que no está ni compartiendo con el grupo virtual, pero tampoco con un grupo presencial. Entonces, hay que tener cuidado con eso y prestarle mucha atención, Ujú. porque efectivamente van a estar cursando por una sensación de abandono emocional y pueden llegar a coquetear con la idea de morir, y cuando aparecen situaciones, y esto es una crítica al estilo parental que estamos teniendo ahora. ¿Qué ha pasado, Pablo? Antes, hablo de nuestra adolescencia, estoy hablando de antes para dividirlo, ¿verdad? Sin ningún estudio. Pero la generación X, que somos nosotros, y teníamos una mayor capacidad de afrontamiento a la frustración. O sea, teníamos altos niveles de tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque nuestros padres no nos los daban todo a la mano, nos daban lo básico. Tú no tenías un internet para hacer la tarea, tú tenías que irte a la biblioteca, coger los libros, fajate a leer, no había un GPT para darte las respuestas. Si algo se dañaba, tú no lo botabas ni lo cambiabas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Ah, esa yo tenía que computadora, guardar los libros míos, tenía que guardarlos bien porque mi hermana venía detrás y ella iba a usar de nuevo, ella iba a usar los libros míos. Y mi hermano mayor, yo exacto, usaba los de mi hermano mayor, es una cadena. exacto, pero fíjate cómo teníamos una tolerancia a la frustración, porque a ti se te dañaba, por ejemplo, el que tenía algo de dinero, tenía su computadora, tú la mandabas a arreglar, tú la cuidabas. ¿Por qué? Porque la próxima computadora que salía, no es verdad que era la semana que viene ni era el mes que viene, había que esperar a veces un año, 2 años, y eso era el que Y tenía cuidado. dinero. Y el Dice, que tenía dinero. y disculpe ahí esta interrupción, porque esa parte usted menciona el tema dinero, usted menciona el tema accesibilidad, el tema de que, y yo veo que hoy día, y es una de las cosas que también quería preguntarle, veo que hay muchachos, hay jóvenes que tú dices, bueno, tienen todo, dice, ok, pero tienen su computadora, que tiene, de diferentes niveles, dependiendo de los niveles económicos, obviamente, y sociales, que sea, pero que tienen, tú dices, bueno, pero tú tienes todo, pero al final te sientes vacío como sea. ¿Qué le pasa a este ser humano, a este joven, que se siente vacío, que se siente teniendo o entendiendo uno que tiene todo? Y le hago esta pregunta, dicen, porque leía, preparándome para esto, leía que uno, ponen de ejemplo a personas muy ricas o millonarios. Por ejemplo, ponte a pensar Robin Williams, que no era joven, pero Exacto. era un actor reconocido mundialmente, millonario, que no le faltaba nada. O Ernest Borgnine, por ejemplo, el chef este que andaba por todas las partes del mundo y el tipo hacía lo que a mí más me gustaría hacer, viajar a diferentes partes del mundo, a conocer culturas diferentes y a Cultura. comer comidas y el tipo se suicida. Entonces tú dirías, bueno, pero ponían estos ejemplos para entender de que muchas veces los vacíos no son materiales, los vacíos son
son espirituales o emocionales. Entonces, me gustaría, licenciada, que usted, con eso de que usted habla de que los jóvenes que tienen todo, que nosotros no lo teníamos, pero al final de cuentas luchamos y no nos importaba. ¿Por qué hoy día se nota más, se ve más esos vacíos de emocionales que en lo que en los tiempos de nosotros? Precisamente, y es la crítica que hago, los adultos de hoy, como pasamos mucho trabajo, porque pasábamos trabajo, pero teníamos una motivación, Pablo. Tú entrabas a la universidad con el tema de tú fajaste a estudiar porque tú querías ser, tú querías y tú no tenías todo resuelto. A la generación actual le estamos resolviendo las cosas desde el día uno. Para ponerte algo tan simple como el hecho de que te pasan un aparato con meses para entretenerlo, pero eso le quita al bebé, estoy hablando de bebé, de 0 a 1 año, la posibilidad del balbuceo, la posibilidad del movimiento, porque yo tengo una pantalla frente a mí, eso hace que yo simplemente me vaya relegando a esa satisfacción instantánea, sin mérito, sin esfuerzo. Eso va caminando con el tiempo y hoy, haciendo pues esa observación, veía como muchos jóvenes, a veces más que deprimidos, lo que tienen es un vacío, no es una depresión Sí, necesariamente lo que sí, tienen, es un vacío, porque tienen absolutamente todo, pero se aburren de todo, viven claro. aburridos. Y tú dices, pero ¿cómo tú vas a vivir aburrido si tú tienes un cable con 8.000 canales, tienes plataformas digitales, tienes un teléfono, tienes 5 dispositivos a tu disposición, un internet que no falla? ¿Cómo es que tú estás aburrido? Precisamente porque todo se quema muy rápido, porque vivimos o viven, mejor dicho, en la inmediatez de la satisfacción, Sí. donde Esta eh, generación microondas, yo digo generación microondas, todo es rápido. exacto, entonces esos gastos dopaminérgicos se dan ahí. Eso es que lo consumí, lo tuve, lo quiero, se gastó, se fue. Y eso tú lo notas en absolutamente todo. ¿Qué pasa? Que el no tener, y yo escuchaba a una psiquiatra prominente de España que me encantaba el postulado que hacía y era que decía que no estamos necesariamente deprimidos, sino que no tenemos motivación. Ujú. Los seres humanos necesitan motivación todos los días, tener algo por qué levantarse, algo que hacer. Mata, cuidar un perro si usted quiere, Ujú. cuidar una planta, cultivar las relaciones. El tema de este tipo de interacciones virtuales, muy bien, pero no te dan la cantidad de oxitocina que tú necesitas porque solo da el toque, el tú sentarte con una gente, a Ujú. sobarlo, cómo tú estás, háblame de ti, el tú ver al otro llorar persona a persona, esa transmisión de Claro. energía es lo que hace que tú empieces a llenar esos Ujú. vacíos y a construir, evidentemente, una vida no, no material, sino sustanciosa, basada en relaciones. El mismo tema de la espiritualidad también es importante para esa construcción de ese llenado del vacío infértil, porque muchas veces es un vacío infértil, lleno de quejas, pero cuando tú empiezas a llenarlo de productos fértiles, de cosas que van a dar una buena raíz, un buen árbol, pues crece.